¿no? Así que bueno, agradezco la presencia de ustedes, la invitación, de aquellos que hoy están también desde sus casas, en distintos lugares de barrios y no sé si de otras provincias o países también escuchándonos, porque es un tema que nos atraviesa a todos. Y me parece interesante que estemos acá, quizá porque es algo personal que estamos viviendo, en familia, en la familia, en alguna cercanía personal que tengas, o simplemente porque tenés ganas de escuchar para poder ayudar. Entonces, sea por una cosa, sea por la otra, que esta tarde, que esta noche, lo que podamos desarrollar acá sea algo así como una herramienta que lleves ahí en tu valijita emocional, cognitiva, espiritual, para poder intervenir cuando sea falta. ¿Sí? Cuando haga falta, porque me parece que este es el tema, que tenemos que estar preparados para intervenir. Y quiero empezar esta charla con una imagen, a ver si lo toma. Ah, el puente de San Francisco. Los que somos más viejos, había una serie, Las calles de San Francisco, ¿no? Acá los que estamos pisando los 60 nos acordamos, creo que era lo más cercano a Netflix de aquel momento, era una serie policial que se llamaba Las calles de San Francisco. La única manera que yo pueda conocer ese puente, porque nunca viajé a Estados Unidos, pero si alguno quizá tuvo la oportunidad de viajar a California, a San Francisco, habrá visto ese puente. Y ese puente es característico para el turista, no hay turista que no vaya a ese lugar y saque una foto como diciendo acá está, llegué a este lugar tan importante del mundo del turismo, o se han hecho en ese puente promesas de amor, ¿no? Y pedidos de casamiento. Y así como tiene toda una connotación muy romántica ese puente, también tiene una connotación muy triste, que es uno de los lugares que estadísticamente más eligen a aquellas personas que deciden acabar con su vida, ¿no? Porque tirarse de ese puente que tiene más de 70 metros de alto es una muerte segura. ¿Y por qué traje esta imagen? Porque en el año 2005, un hombre joven afrodescendiente llamado Kevin Bercia estaba en ese lugar y había pasado ya la valla del puente, en el borde del puente, decidido a terminar con su vida. Para él la vida ya no tenía sentido, tenía problemas de discriminación, no conseguía trabajo, estaba en la pobreza, había entrado una depresión terrible y estaba decidido a morir, a acabar con su vida. Llega la patrulla de policías por la llamada de alguien que evidentemente vio la situación y se acercan dos agentes, dos policías, uno de ellos también llamado Kevin Briggs, se acercó a este hombre que estaba ya en el borde, con la intención de hablar con él, con la intención de convencerlo de que no lo hiciera. Y este policía le pregunta, ¿qué planes tenías para mañana? Y esa pregunta abrió una conversación de más de 90 minutos entre este policía y este hombre que ya no encontraba más sentido para vivir. La historia termina rescatando a este hombre se salva, este hombre eh, repone, restaura su vida, empieza una amistad con este policía hace un seguimiento de su vida, no se quedó conformó solamente con intervenir en la urgencia, se dio cuenta que estaba muy solo, que no tenía familia, y sigue un trabajo con él, hacen amistad. Este hombre, después de muchos años, deja el trabajo de policía, pero Kevin, el hombre que estaba a punto de suicidarse, se convierte en un gran promotor de la salud emocional y mental y después del 2005 da conferencias por todo el mundo de prevención del suicidio, ¿no? Lo pueden buscar en internet, es una persona que sigue trabajando en esto. ¿Y por qué empecé con esta historia? Porque quiero que hablemos desde la esperanza, ¿sí? Quiero que hablemos desde la esperanza, quiero que empecemos a pensar hoy, si es la primera vez que abordás este tema, de que realmente el suicidio se puede prevenir, que se puede prevenir, ¿sí? Que podemos trabajar en la prevención y que esto rescata vidas, y que esto rescata vidas. Entonces, quizá muchas personas que conozcamos, famosas,
no hayan tenido la posibilidad de un Kevin, de alguien que se acerque a preguntar qué planes tenías para mañana, ¿no? Y podríamos colgar en esa pantalla, más allá de la hermosa Marilyn o Robin Williams o Virginia Woolf o Alfonsina Storni o Kevin, no me acuerdo el apellido, Cobain, ¿no? Que es Kurt Cobain, que es el que era cantante de Nirvana, ¿no? Si no me equivoco, o tantas otras personas que quizá no tuvieron esa pregunta, que quizá no tuvieron esa mano extendida en ese momento que intentó entrar en diálogo en los momentos más críticos de la vida. Y yo puedo colgar nombres de personas que conocí en mi historia y quizá vos puedas colgar también nombres de personas que conozcas que no hayan tenido esa posibilidad de pensar en un mañana porque vivieron en soledad esos momentos. Entonces, me parece interesante que pensemos en este tema desde el lugar de la preparación, de entender que tenemos que saber acompañar. A veces tenemos toda la intención de acompañar, pero no sabemos cómo. Y lamentablemente la persona que decide, entre comillas digo, decide quitarse la vida o entrar en un proceso de suicidio, eh, piensa que va a tomar una solución a un problema que no tiene solución, ¿no? Piensa que es una decisión permanente sin saber que hay cosas de las que está viviendo que puede salir. Pero para que ese pensamiento llegue, tengo que acompañar con la preparación, con saber qué está pasando con esa otra persona. Entonces pensaba en cuáles son esos factores de riesgo que nosotros tenemos que poder ver, saber, conocer, indagar. Y esos factores de riesgo los traje en forma de mito. La Organización Mundial de la Salud y todos los que trabajan en suicidio o que trabajamos en este tema, sabemos que hay ciertos mitos que se manejan como ideas preconcebidas, como ideas que damos por ciertas, por verdad, que no las cuestionamos y que terminan siendo los mayores riesgos para la persona que lo vive y para aquella que quiere ayudar, porque son ideas que limitan nuestra intervención. Son ideas que quizá no están bien pensadas, pero que son conocidas y hasta aceptadas socialmente. Y los factores de riesgo tienen formas de este mito. Por ejemplo, el primero, que vamos a ver entre algunos, no traje todos porque son muchos, ¿no? Perdón. Es pensar que el que se quiere matar no lo dice. Yo no sé si alguna vez pensaste en esto o lo escuchaste por ahí. No, mira, si quiere acabar con su vida la persona, no lo va a decir. Y este es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo porque está comprobado, ¿sí?, que cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas manifestaron claramente esa intención. Y una de las 10 dejó como entrever la intención de hacerlo. Ahora, como este tema no es universal y general y todos somos diferentes, vos podés decirme, no, mira, yo conozco un caso donde nadie se dio cuenta, donde nadie pudo ver porque no decía nada, porque no había indicadores. Y también quizá puede ser en algún caso que ese volumen de síntomas o de signos sea tan bajito que no hayamos podido verlo o escucharlo. Creo que también pasa eso. Pero lo que tenemos que saber y desterrar es la idea de que aquel que quiere o que empieza a pensar en quitarse la vida no lo dice. Vamos a ver en el desarrollo hoy de esta noche que hay muchas maneras de decirlo. Quizá no verbalmente, pero sí que hay indicadores emocionales, físicos, sociales, que son gritos desesperados de pedido de ayuda. Pero por otro lado, también un factor de riesgo es pensar que el que lo dice no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, no, yo he escuchado esta frase, ¿no? Mira, si dice que está pensando terminar con su vida, no lo hace. Y esto es un error, porque realmente esto no es una cuestión de que está como llamando la atención
o que está queriendo manipular, o que es una cuestión de berrinche. Si dice, tengo que escuchar. Si dejó entrever en algún momento la posibilidad o la idea o el deseo de quitarse la vida, yo no puedo desoír esa voz. No puedo dar por sabido que no, mira, si lo dice es porque está llamando la atención. ¿No escucharon esto más de una vez? Lo dice, pero llama la atención. Es un manipulador, es para conseguir afecto, es para que tener a todo el mundo pendiente de él o de ella. Yo lo escuché un montón de veces, aún de familiares con la gente que trabajo. Es un error, es un factor de riesgo, porque en algunos casos puede ser que lo diga y no lo haga, ¿sí? Que sea una manipulación, que sea un berrinche. En algunos casos puede ser, pero quizá está ese caso que no es. Entonces no tengo que darlo por seguir, por seguro. Otro factor de riesgo, pensar que la persona que piensa en esta idea o tiene algún tipo de intención de quitarse la vida es porque tiene una enfermedad mental. Y a veces se asocia depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o trastorno límite de la personalidad o cualquier tipo de patología psiquiátrica, psicológica, se asocia casi como un factor común de que la persona que decide acabar con su vida es porque seguramente tenía alguna enfermedad mental. Y esto también es un factor de riesgo. Porque ¿qué hacemos? Entonces, invisibilizamos a todos aquellos que no tienen un diagnóstico. Y esto no es así. Si bien puede ser que haya una predisposición en aquellas personas que tienen un trastorno depresivo mayor, por supuesto, o que tienen alguna cuestión con su impulsividad o un trastorno límite, sí, por supuesto que quizá hay como una predisposición mayor, por decirlo de una manera, pero no quiere decir que las personas que no tengan un trastorno de salud mental también no estén en riesgo, porque esto no tiene que ver solo con un diagnóstico. Esto tiene que ver con un dolor, ¿sí? Esto tiene que ver con una acumulación de dolor. Tiene que ver con una pérdida del sentido de la vida. Esto no tiene que ver solamente con una enfermedad mental. Esto tiene que ver con factores sociales, históricos de ese sujeto que lo han llevado a acumular dolores, acumular sentires, acumular frustraciones, acumular ideas quizá que están equivocadas, creencias limitantes con respecto a lo que le pasa en su historia, y en esa acumulación y en ese padecer, en esa oscuridad en la cual su mente empieza a meterse, ¿sí? No encuentra salida, y esto no tiene que ver necesariamente con un trastorno psiquiátrico o psicopatológico, ¿sí? Tenemos que entender que cualquier sujeto que no puede elaborar el dolor intenso y profundo es un factor de riesgo posible de empezar a entrar en un proceso de ideación suicida. Otro factor de riesgo común es pensar que es una cuestión hereditaria. ¿Y por qué también esto es un factor de riesgo? En primer lugar, porque no tiene nada que ver con una herencia genética. No tiene nada que ver, no se hereda. Puede ser que haya familias donde ha habido historias, ¿sí? Que quizás sepas que hubo un abuelo, que hubo un tío, que hubo una tía, que hubo un familiar. Hay familias que están signadas por ciertas maneras de, entre comillas, resolver el trauma. Digo entre comillas porque no se resuelve así, ¿no? Pero no quiere decir que esto se herede. Esto no es por herencia. Cuando eso sucede, muchas veces tiene que ver con la imitación, con la predisposición sociocultural de esa familia. Pero esto no se hereda. Esto no tiene que ver con una herencia, ¿no? ¿Y por qué lo digo también? ¿Y por qué es factor de riesgo? Porque quizá pensamos, no,
¿cómo va a ser esto si en nuestra familia nunca pasó nada así? Si somos todos sanos, si somos todos re alegres, optimistas, felices. No, no lo va a hacer, porque en nuestra familia nunca pasó. Y empezamos como a minimizar la posibilidad, porque nuestra familia, entre comillas, es una familia donde estas cosas nunca pasaron. Al contrario, somos todos optimistas, todos salimos adelante, somos todos luchadores, venimos de abuelos tanos, de abuelos... ¿Escucharon estas frases? ¿Cómo va a pasar en nuestra familia algo así? ¿Cómo este chico o esta chica va a estar pensando en quitarse la vida? Seguro que llama la atención. Entonces, ¿qué hacemos? Invisibilizamos la posibilidad de que ocurra, porque esto ocurre aún en buenas familias. Y después vamos a ver por qué. Esto ocurre aún en familias donde nunca ha ocurrido. Entonces no podemos negar que la posibilidad está latente también. Y más hoy en un contexto donde, si nos ponemos a pensar, todo lo que tiene que ver con lo familiar, tiene sí las paredes que delimitan lo que es una familia, pero Internet abre al mundo. Y muchas de estas situaciones actuales que se están viviendo estadísticamente tienen que ver con muchos mensajes que llegan a la vida de una persona donde la familia no tuvo nada que ver. Series, comentarios, eh, personas que crean tendencias con sus mensajes en las redes. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Y hasta ha habido y hay juegos que inducen a los adolescentes a probar pruebas que salen mal. Y podría nombrar un montón de gente, ¿no?, que es de impacto hoy en las redes y que crean tendencias con mensajes muy destructivos, muy negativos de la vida, donde la vida no vale nada. Han escuchado capaz que estas semanas estos chicos adolescentes, ¿no?, que decían vamos a matar, de las escuelas secundarias, ¿los escucharon? Donde la vida no tiene valor. Y así como puedo matar a alguien, me puedo matar a mí mismo, que se empiezan como a validar estos conceptos. Entonces, no tiene que ver con la herencia, tiene que ver con un montón de factores que hacen que esta persona no pueda encontrar los recursos necesarios para darle sentido a la vida, para tramitar sus emociones, para gestionar el dolor y para saber qué hacer con el sufrimiento. Porque si hay algo que dispara la idea de quitarse la vida, es que el sufrimiento se hace intolerante. Se hace intolerante. Pensar que hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo puede incitar a que lo realice también es un factor de riesgo. Por eso mucho tiempo no se habló, porque parece que da miedo. A ver si todavía le nombro la palabra y siembro una semilla en su mente de posibilidad. Entonces mejor no digo nada, ni se lo nombro, le hablo de otra cosa. Y esto también es un error, porque nunca voy a sembrar una idea en alguien que ya no la tuvo primero. Entonces es necesario hablar y poner palabra. Es necesario que cuando uno ve ciertos síntomas, que ahora luego los vamos a ver, y a vos algo empieza como a traerte una mala sensación, un presentimiento, que no cambies de tema. Que no, che, ¿viste el partido? Qué bueno los goles que del domingo. Como para... No, a ver, ¿cómo estás? ¿Por casualidad vos estás pensando en algo raro? ¿Se te están cruzando ideas de muerte? Te escucho muy triste, te escucho muy oscuro. ¿No será que estarás pensando, no? Y esta pregunta hay que hacerla. A veces hay miedo de hacer esta pregunta. Pero ¿sabes por qué hay miedo? Por la respuesta. Y perdemos la oportunidad de salvar una vida por terminar hablando de política
¿por qué no pensar en acabar? Si este dolor, y empieza ahí a desarrollarse toda una trama de dolor, de sufrimiento, de negatividad, de fatalismo, que estaba oculta y que necesitaba la pregunta para empezar a salir. A ver, la próxima. El suicida desea morir. Y esto también es un factor de riesgo, porque el suicida no desea morir. Lo que desea es matar el dolor que siente. Eso sí quiere matar, pero no quiere acabar con su vida. ¿Y por qué digo que es un factor de riesgo? Porque cuando el negativismo impera, domina y la persona está oscura, negativa, triste, otra vez, yo también he escuchado este discurso y lo digo hasta con dolor. Bueno, mira, si se quiere matar, que se mate. Pensando que realmente el deseo es matarse. No es matarse. No es matarse. Es matar ese dolor insoportable con el cual no puedo vivir. No puedo vivir con ese dolor. Y como no puedo vivir con ese dolor, la única alternativa es quitarse la vida. Pero conscientemente es un pedido desesperado por poder vivir y vivir sin ese dolor. Y es lo que no se sabe. ¿Cómo se hace para vivir sin ese dolor? Entonces, ese mito también es un factor de riesgo, porque si pensamos así, no abrimos la posibilidad de hablar de lo que duele. No hablamos de la posibilidad de cómo matar ese dolor preservando la vida. No abrimos la posibilidad de crear la esperanza de que ese dolor y ese sufrimiento pueden ser canalizados, pueden ser resueltos, pero siempre parados en la vida. Y es un mito que está presente. Ustedes pueden pensar que no, pero saben que hay mucha gente que cree esto, que realmente el que tomó esta decisión es porque se quería morir y no se quería morir. Quería matar el dolor. Otro mito muy común también es pensar que el que lo hace o el que intenta o el que piensa en acabar con su vida es porque es cobarde para la vida. Es cobarde o es un valiente si lo hace. Y esto no tiene nada que ver con cuestiones de personalidad, ¿sí? Pensar en quitarse la vida no es ni de cobardes y no es de valientes. No es porque alguien no tiene valor para vivir o porque alguien tiene el valor de saltar como de un puente, como vimos en la primera imagen. Esto no es cuestión de personalidad. Hay personas que tienen un carácter muy fuerte, de las que nunca te hubieras imaginado que hubieran tomado una decisión así, y sin embargo la toman. Y vos decís, ¿cómo este tipo o esta mujer que parecía que se llevaba el mundo por delante, pero el dolor que va por dentro se puede maquillar y enmascarar de un montón de maneras, ¿eh? O pensar que una persona que tiene un carácter débil lo hace porque es débil. No tiene nada que ver con eso. Porque entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner el foco en las personas que tienen un carácter débil y vamos a correr el foco de intervención de aquellos que creemos que se llevan el mundo por delante. Y ni una cosa ni la otra es cierta, porque no son cuestiones de personalidad. Insisto, tiene que ver con un dolor que te invade, que te toma por completo, que te lleva a un pozo de desesperación, que hasta empieza a afectar también tu manera de pensar. Hay muchas cuestiones cognitivas que ocurren cuando uno piensa en negativo. Hay cuestiones hormonales, yo no soy médica, pero hay cuestiones hasta hormonales, sí que generan como un descenso de aquellas hormonas que trabajan en nuestra alegría, en nuestra felicidad, en nuestro optimismo. Baja la serotonina, baja la adrenalina y todo eso que uno va sintiendo empieza a bajar hasta en nuestra manera de funcionar nuestro cerebro, las conexiones neuronales. Sumado a veces a contextos que no ayudan, encierran a la persona y terminan viendo eso como la única posibilidad. Y esto no tiene que ver con que seas cobarde o que seas valiente.
Y un mito más, y con este termino los factores de riesgo en formas de mito, es pensar que si uno reta a alguien a decir, bueno, dale, sí, lo querés hacer, hacelo, dale. Como si esa fuera una intervención operativa, como si eso fuera una intervención sabia. Decir, no, mirá, decile así y vas a ver como que lo pones en vereda, se da cuenta y no lo hace. No, esto es un terrible factor de riesgo porque tenemos que entender que la persona que está con una idea así está vulnerable, está lábil, está débil en su sistema emocional. Y que si decimos algo así como pensando en que, mira, si le voy a decir que se mate así, deja de molestar, ojo, ojo, porque puede ser justamente ese reto el que dé el empujón para que tome una decisión que vino invadiéndolo por mucho tiempo. Y aunque parezcan que son como cosas obvias lo que yo traje en esta casi introducción de factores de riesgo, son justamente las ideas prejuiciosas y preconcebidas aceptadas socialmente que no nos permiten tener una visión clara de lo que el otro está sufriendo. No nos permiten entender por qué una persona puede llegar a ese punto. Y prejuzgamos, juzgamos mal, articulamos un montón de conceptos que no tienen nada que ver con ese dolor humano que la persona está sintiendo. Y perdemos distancia, perdemos cercanía, o sea, ganamos en distancia. Y esa distancia es lo que después nos hace no darnos cuenta, no ver y que sea tarde. Entonces, me parece interesante que esto lo podamos revisar. ¿Qué estamos creyendo de la persona que realmente está en este pozo? ¿Qué pensamos? ¿Que es cobarde, que es valiente, que si lo dice no lo hace, que si lo va a hacer no lo va a decir, que si le digo que lo haga? Un montón de discursos que andan por ahí dando vuelta como aceptados y que terminan siendo a veces las distancias más grandes que nos generan incomprensión, falta de empatía y por ende una intervención inadecuada. Y queremos ayudar y ayudamos desde un lugar con muchos prejuicios como los que leí recién que no dan en la tecla con lo que tienen que dar. Algunas señales de alerta que tenemos que tener en cuenta. Miren, hay señales que son indirectas y hay algunas que son directas. Y no están todas, yo traje algunas. ¿Y por qué traje estas señales? ¿Se acuerdan que yo les decía hoy que el que quiere hacerlo no lo dice? Y que les dije, quizá no lo diga con palabras. Quizá no va a poner un pasacalle o una historia en el Instagram diciendo lo que está decidiendo, pero da señales. Señales que se empiezan a ver muchísimo en lo individual, en lo social, en lo cognitivo. Señales como cambios de humor, como ensimismamiento, como cierto desinterés por aquellas cosas que antes realmente le llamaban la atención o lo entusiasmaban o lo animaban. Empieza a haber como un desapego de esas actividades que antes entusiasmaban. Hacía deporte, deja de hacer deporte. Tocaba la guitarra, dejó de tocar guitarra. Le encantaba salir con amigos y ya no quiere salir con amigos. Le gustaba, no sé, cantar en la ducha y no canta en la ducha. Y empezó a ver ciertas señales de cambios, de pérdida de brillo, digo yo, ¿no? De pérdida de cosas que antes eran comunes, que llamaban la atención, que entusiasmaban, y empiezan como a tener una pérdida de ganas, de deseo, un desgano que va acompañado de la irritabilidad muchas veces, del enojo, de la amargura, de trastornos, puede ser en el sueño o en la alimentación, o en otro tipo de trastornos, ¿no? Aislamiento, mucho aislamiento. Un aislamiento que hoy también es peligroso porque está tan eh, como, como legalizado, ¿no? Que los chicos, que los jóvenes se aíslen. No, está ahí en la pieza con internet. No, está ahí encerrado con sus amigos, jugando con sus amigos en red.
¿no? Está ahí. Y capaz que pasó todo el día y ese chico o esa chica o esa persona no estuvo en familia, aislado. Entonces el aislamiento es algo para prestar atención. No está bueno el aislamiento. Y aumento de consumos, cigarrillo, alcohol u otras sustancias o internet. Ciertos indicadores que son como que el volumen empieza a subirse, ¿no? Como si empieza a subirse, yo hago la marca de la perilla todavía, imagínense de qué época voy, ¿no? Pero sería el control remoto, como que el volumen empieza a subirse y empiezo a ver cosas que se intensifican y que son cambios, que se instalan como cambios en esa persona, que antes no estaban o estaban pero no tan profundos y ahora están y empiezan a profundizarse. Y a veces naturalizamos algunas cuestiones. No, naturalizamos que, a ver, tiene un humor, hoy se levantó con un mal día, y a veces se levantó hoy con mal día, mañana, pasó, y es una semana que está con mal días, con mal humor. Ojo, no, está desganado o desganada. Un día puedo estar desganado, no quiero levantar, pero el segundo día te pasó el mes y abandonó actividades, ya no quiere salir con amigos o amigas, o está faltando al trabajo. Son señales. Son señales a las que tengo que estar alerta. Puede ser que ahí se esté gestando alguna ideación suicida, como no, pero por una cosa o por la otra tengo que estar alerta. Y mucho más cuando esas señales se intensifican y ya no son tan indirectas, son más directas, más visibles. Cuando ya hay un sentimiento de mucha desesperación, cuando ese dolor se hace insoportable y está todo el tiempo como con una herida abierta la persona. Cuando empiezo a escuchar algunas frases que tienen un significado muy profundo, como por ejemplo, mira, me quiero matar, la vida ya no tiene sentido, la verdad es que ustedes estarían mejor si yo no estoy, le voy a hacer un favor a este mundo, me voy a ir. Y les repito frases que yo escucho en el consultorio, ¿no? Quiero dejar de ser una carga. Estoy atendiendo a una señora que la vi muy poquitas entrevistas, vino una, dos, a la tercera entrevista, yo casi no la conocía, si bien percibí ya en la primera entrevista que había una angustia importante, la tercera entrevista me llama, sin previo aviso, yo justo la pude atender porque no estaba trabajando, me llama desesperada. Tenía la cara desfigurada, desencajada de dolor, bañada en lágrimas, diciéndome que ella ya había tomado la decisión que hacía mucho tiempo que estaba esperando. Yo recién la conocía, casi no tenía como demasiadas herramientas como para ver de qué dolor me hablaba. Entonces lo primero que hice, estábamos videollamada, ni siquiera estaba cerca, ¿no? Bueno, dije, espera, háblame de ese dolor. No sé qué vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, no sé qué estás pensando, pero háblame de ese dolor. ¿De qué me hablas? ¿De qué dolor me estás hablando? Y ahí empezó a decirme que se había enterado, que su marido la había engañado, que ella lo presentía, pero que ahora él se lo había dicho directamente. Y esa verdad para ella era señal de que ya su vida no tenía sentido. Bueno, empezó a hablar. Empecé a respirar, ¿no? Empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar. Bueno, a ver, contame más. A ver, bueno. Y empezó a hablar y empezó a hablar, empezó a hablar. Pero sus frases eran estas: ya no tiene sentido que yo esté viva si voy a estar sola. Bueno, seguimos hablando, ¿no? Y empezamos a hablar de que el problema no era que el marido la había dejado, que el verdadero problema tenía que ver con que ella se había sentido abandonada. ¿Y qué significado tenía para ella el abandono? A ver, hablemos un poquito de qué es el abandono. Estuvimos una hora hablando. Menos mal. Al otro día vino y pudimos seguir hablando, ¿no? Pero estas frases son frases que hay que escucharlas. Porque yo podría haber dicho, bueno, no, qué sé yo, yo ni la conocía. Y podría haber dicho, qué sé yo, es la manera que esta mujer. Hay que escucharlo. Y realmente, después les voy a contar por qué esta persona estaba con estas ideas. Y conductas de despedida.
Esto también son señales muy directas. ¿Cuáles son las conductas de despedida? Esto, llamar para decirte, me voy a matar. Cuando ocurre, a veces ni siquiera hay aviso. Dejar las mascotas al cuidado de alguien. Hacer un viaje. Es una conducta de despedida. Miren, esta mujer que les cuento a grandes rasgos, porque no quiero dar detalles, habló conmigo ese día y al otro día tenía que venir. Le había dado un sobreturno, no vino. Obviamente me asusté. Ese día que estaba así, llegué a pedirle un número de teléfono, porque yo no tenía contacto con nadie. El teléfono de una amiga, bueno, me lo dio medio regañadientes. Enseguida, cuando era la hora y no venía, llamo a esta amiga. ¿Qué pasó? Contame, mirá, ayer la vi. No, no, me dice, se fue, inesperadamente se fue de viaje. ¿No? ¿Cómo que se fue de viaje sola? Sí, se fue de viaje sola. Bueno, llamando yo por teléfono, no contestaba el teléfono, no contestaba, mandaba mensajes. Yo la verdad que había pensado lo peor, ¿no? Había pensado que esto era una conducta de despedida, irse de viaje. A la noche, muy tarde, me contesta. Y me dice, uy, dice, me estuviste llamando, yo no vi los mensajes porque me fui a caminar eh, y estaba buscando el lugar desde donde tirarme, dijo ella, ¿no? Dice, pero bueno, me acordé de lo que vos me dijiste, empecé a pensar en el abandono y tengo que volver, me dijo, tengo que volver. Al otro día estaba en la terapia y estaba en su casa y hoy estamos trabajando todavía, ¿eh? Todo está en riesgo. Pero una conducta de despedida. Y yo, ¿cómo la familia no se dio cuenta? Esta amiga, ¿no? Qué sé yo, no por culpar a nadie, pero no podemos generalizar que, bueno, se fue porque se quería despejar. Venía de una terrible angustia de separación. Y ahí es donde nuestras intervenciones a veces fallan, ¿no? En dar por hecho cosas que no son y que están en riesgo. Entonces, señales directas. Y otros dos conceptos más que me parecen muy interesantes que los tengamos en cuenta si queremos trabajar con esto es... Ahí, ahí. Dos conceptos claves. La visión de túnel, cuando empezamos a escuchar ese discurso de por qué se le llama visión de túnel en la terapia para prevenir el suicidio, porque es esa visión donde realmente está en el túnel y no se ve la salida. ¿Sí? Frases como ya no puedo más, no puedo ver la salida, son características. Una visión totalmente fatalista de la vida. Mira, esto no tiene solución para mí, ya lo pensé de 20.000 maneras y es así como te lo digo, mi vida es un fracaso, esto no tiene sentido, yo no voy a encontrar la manera de vivir. Mira, esta visión muy fatalista, muy cerrada, muy como angostita, esa visión de túnel es para estar alertas. Y no para que le digas, mira, ahí está la salida, mira. Porque uno lo que escucha es, pero si tiene todo, dale, tenés todo, pensá en tus hijos, pensá en tu familia, pero no, y uno empieza como a tirarle luces que la persona no las ve. ¿Me explico? No las ve, por más que yo se las tire. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterme en el túnel, meterme en esa visión con la persona. Bajar a ese pozo, no tirarle una soga, bajar a ese pozo para poder interpretar empáticamente qué me está diciendo cuando me dice que no da más. ¿Qué me dice cuando me dice que el dolor que siente acá es insostenible? Bueno, a ver, estoy acá con vos en este túnel, vamos a hablar de este dolor. Dale, ponele palabras. A ver, explícame. A ver, ¿en qué otros momentos sentiste este dolor? Me meto en ese túnel. A veces en la desesperación, en la angustia que nos causan estos estados, lo único que queremos es que salga del túnel. Y con la mejor intención. Yo no lo estoy diciendo como una crítica, sino para que tengamos este aprendizaje. Porque la persona que está en ese túnel, en esa visión de túnel, y por eso elegí ese túnel, porque no se ve la salida. Y yo tengo que meterme en ese lugar para que pueda poner palabras a esa oscuridad y yo poder interpretarla, poder empatizar.
A veces a los que no tenemos esta sensación o esta emoción o esta idea, nos cuesta pensar que alguien que tiene todo, que alguien que es joven, que alguien que tiene una familia que lo quiere, o que alguien que perdió un trabajo y nada más que perdió un trabajo, o perdió una pareja y nada más que una pareja, tenga esta visión. Claro, entonces como no lo puedo entender, me tengo que meter empáticamente para poder comprender. Porque como esa persona siente el dolor, no es como yo lo siento. Y en esa incomprensión puede intervenir de manera equivocada. Y otro concepto clave se le llama la tormenta perfecta. ¿Qué es la tormenta perfecta? Que son como los momentos que más atentos tenemos que estar. Es cuando hay un problema detonante. ¿Vieron que les conté el caso de esta mujer? ¿Cuál era el problema detonante? Que había sido engañada. ¿Pero piensan que su problema tenía que ver con eso nada más? No. El problema tenía que ver con el abandono, con el sentimiento de rechazo, con no haber sido elegida. Lo detonante fue eso, pero había otras cosas. Entonces la tormenta perfecta tiene que ver con eso, con que hay algo que detona un sentimiento de fatalidad y una idea de que no se puede hacer nada. Pero terminando, ¿no? Nosotros tenemos que conectarnos con la esperanza. Y la esperanza es pensar, ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón, no me pongo de acuerdo con él. Ay. Que si la persona en algún momento ha tenido una identidad suicida, nunca va a dejar de serlo. Y esto es un error. Esto es un error. Tenemos que mirar con esperanza la prevención y pensar que aunque en algún momento haya tenido una identidad suicida o que haya pasado por ese proceso, nunca más va a volver. Y esto ocurre. Personas que han sido intervenidas apropiadamente nunca más han pensado en hacerlo. Ahora bien, hay fases, ¿no? Que no las voy a describir, pero sí yo quiero que a ustedes les quede el material. Esto que estoy hablando nunca es una ocasión o un acontecimiento suelto. El que tiene la idea de quitarse la vida viene atando un proceso con distintas fases. Algunos hablan de 7 fases, otros hablan de 5 fases. No me parecía oportuno hacer semejante descripción, pero sí que ustedes puedan pensar como si fuera un semáforo, ¿vieron? En tres momentos. Hay un momento de luz verde, que es cuando la persona angustiada, dolida, sufriente, fatalista, en este lugar en que no encuentra la salida, empieza a dar luz verde a la posibilidad de quitarse la vida. Esto ya es una luz verde, lo empieza a pensar. No lo voy a hacer, pero si lo hago, otros lo hicieron. Y se empieza a dar entrada al pensamiento. Esto es una luz verde y es como una primera fase. Hay un segundo momento en este proceso que yo les decía que lo podemos nombrar como una luz amarilla, porque es el momento donde ya se instala esa ambivalencia. No puedo vivir con este dolor, pero tampoco tengo tan claro que la solución sea quitarme la vida. Pero la ambivalencia se instaló. Y esa ambivalencia, como esas dos fuerzas contrarias que se juntan, empiezan a generar todos estos cambios de conducta que yo les decía, ensimismamiento, aislamiento, y esto ya es una luz amarilla, empieza a haber señales indirectas. Y el otro momento de la intervención es cuando estamos en una luz roja, cuando es la fase donde ya se empieza a planificar, donde ya hay un lugar, un modo, una manera, una carta de despedida, una conducta de despedida. Ahora bien, en cualquiera de estas 3 fases la intervención es oportuna. En cualquiera de estas 3 fases siempre se está a tiempo. ¿Y cómo se interviene? Desterrando los mitos, ¿sí? Entrando en ese túnel y en ese dolor, aprendiendo a escuchar. Me encanta que tengan ustedes ese taller
aprendiendo a escuchar ese dolor que se escucha de una manera distinta como yo lo vivo. Y después hay ciertas cosas que tienen que estar presentes sí o sí, en cualquier comunidad, familia, barrio, comunidad de fe. Tiene que haber un contexto seguro, preparado, informado, ¿sí? Empático, comprensivo, un contexto seguro, redes de apoyo. Estos temas no se resuelven en la soledad o en la individualidad. Puedo intervenir en un primer momento desde mi individualidad, pero después yo eso tengo que conectarlo con una red de apoyo que tiene que estar pensada desde la interdisciplinariedad, la espiritualidad, la fe sobre todo, la intervención médica y clínica, porque estos pensamientos hay que pararlos en la cabeza y a veces no se puede solamente desde el consejo, hay que tomar medicación, la ayuda terapéutica para que haya un espacio desde donde hablar ese dolor y revertir todas esas creencias limitantes que por años estuvieron o por meses gestándose, ¿sí? Y con preparación. Hay que estar preparados. No podemos ir improvisados a trabajar en la prevención del suicidio. Las iglesias, los grupos de fe, deben tener una visión, plan, estrategias. Esto es parte de eso. Esto que están haciendo hoy es parte de este plan. Están viniendo acá a escuchar, a aprender, a capacitarse. Tiene que ser multisectorial. Tenemos que estar conectados como iglesia también con otras organizaciones que estén trabajando en el tema. Miren, en el gobierno de la ciudad hay un hermano en Cristo, yo no sé si lo conocen a Matías Cornets. ¿Quién lo conoce, Matías? Matías está trabajando, es un hermano cristiano que está trabajando en el gobierno de la ciudad en prevención de adicciones y de suicidio, cambiando políticas públicas, ¿sí? Y tenemos que estar conectados con Matías. Las iglesias, él tiene una página que se llama Prevenir es Amar, ¿sí? Yo después les voy a dejar los contactos. Tiene que haber una conexión, tiene que ser oportuna, imperativa, integral nuestra mirada, ¿sí? No podemos hacerlo solos. Concluyendo, una sola vida perdida por suicidio es mucho, es mucho. Yo quiero dejarles teléfonos útiles, ¿sí? Si ustedes abren la página de Google, no sé cómo se pronuncia, y ponen la palabra suicidio, automáticamente la página, no sé si alguna vez lo hicieron, directamente los conecta con redes de apoyo, porque entiende que la persona que está buscando esa ayuda puede estar en riesgo. Teléfonos, eh, apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico y apoyo espiritual. Hay una canción que cantaba Charly García que decía, creo que en Serú Girán, que decía, los que no pueden más se van. Viernes 3 a.m. Terrible esa letra, ¿eh? Los que no pueden más se van. Qué distinto si nosotros podemos decir, los que no pueden más se quedan. Y se quedan con nosotros. Y se quedan con un Jesús, del cual ahora Fernando les va a hablar, que da vida. Que los que no puedan más se queden, pero para que se queden tenemos que estar nosotros ahí, no podemos mirar para otro lado. El año pasado subió un 10% la estadística de suicidios en Argentina con respecto a años anteriores, ¿sí? Los números están aumentando, entonces tenemos que estar preparados como amigos, como hermanos, como tíos, como primos, como sobrinos, como hermanos en la fe, para que ninguno de estos mitos nos haga mirar para otro lado y para seguir apostando, ¿sí? Si cabe la palabra, a que en la vida se pueden resolver los conflictos. El suicidio es una decisión permanente para un problema que tiene solución. Y creo que Fer ahora nos vas a hablar de eso, ¿no? Gracias a Dios por la exposición de Miriam, pero queremos decirte que hay esperanza, porque mucho de lo que estábamos acá estaba en nuestra mente el suicidio.
quizás alguno inyectándonos con agua podrida de la zanja. ¿Quién puede pensar que eso no es suicidio? Suicidio a fuego lento. Hoy las drogas que consumen muchos de los adolescentes, como el tusi, te induce al suicidio. Vos decís, ¿cómo puede ser esto? ¿De dónde sacaste eso? Es muy simple. Cuando alguien se suicida y se tira de un quinto piso, lo mínimo que hace es poner las manos. Liam Payne no puso las manos, puso la cabeza. El tusi lo indujo al suicidio. Pero hay esperanza. Yo quiero ir a la Biblia. Me encanta este libro. ¿Por qué te digo que hay esperanza y por qué te digo que se puede? Porque muchos de los que estamos acá pensábamos igual. Pensábamos en matarnos. Yo pensaba hace unos 30 días, no, un poquito más, 2 meses, cuando estábamos ahí con el cajón de Martina. Una chica que estuvo con nosotros. Su mamá es parte de nuestro grupo. Su mamá es parte de nuestro grupo. Y yo le pedí permiso a ella para poder contarles esto a todos. Y yo me acuerdo el día que estábamos despidiendo a Martina en el cementerio de Avellaneda. Ahí estábamos todos, un grupo de hermanos, despidiendo a Martina y Cristina se paró al lado del cajón y dijo esto no lo hizo Dios, lo hizo el diablo. ¿Cómo puede ser que una jovencita de 20 años no quiera vivir más? Una mamá hablando de su hija. Estaba hace poquito en otro país y me contaba el director de una organización que iba ahí por la ciudad y en un país donde socialmente está todo bien, y de repente ve a una mujer que se está por tirar de un puente que es muy famoso en Dinan, una ciudad que es a 300 kilómetros de París. Es muy famosa porque de ahí se suicidan, se tiran de abajo del puente. Siempre vas a ver ramos de flores ahí. Y dice que él vio que esta mujer se iba para ese lado. Y cuando se dio cuenta que se iba a tirar, él la quiso manotear. Y la mujer se dio cuenta que él la quería ayudar y siguió corriendo y se tiró. No la pudo ayudar. Después, ¿sabes qué me contaba? Le digo, ¿y por qué? ¿Cuál fue la causa? Me dice, si te digo la causa no la vas a poder creer. Ella había vendido una casa y ese dinero lo tenía para comprarse otra. Pero cuando fue a comprarse la otra, ya la habían vendido. Vos decís, ¿cómo puede ser eso? Bueno, lo que nos hablaba Miriam recién. No todas las mentes son iguales. Pero ¿sabés que me encanta? Porque cuando Jesucristo entra en la vida de una persona, la Biblia dice, yo le creo a la Biblia. Porque la Biblia lo hizo conmigo. Y lo hizo con muchos de los que están acá. Dice que Él pone su mente en nosotros, la mente de Cristo. Y Miriam nos decía que tenemos que tener empatía para poder ayudar a otros. Porque es muy fácil pararse desde la tribuna, siempre digo, desde la tribuna son todos sabios, pero en la cancha juegan 11. Y tenés que entrar a la cancha muchas veces. Y Jesucristo tuvo empatía. ¿Sabes por qué tuvo empatía y por qué entiende al que sufre? Porque él sufrió también. Sufrió tanto que en un momento de su vida le dice a su padre, Padre, si es posible, que pase este sufrimiento de mí. Pero hay algo que quiero hacer, tu voluntad, no la mía. Y yo quiero ir a la palabra de Dios en esta noche para ir terminando. Y de una historia también de alguien que intentó suicidarse. Está acá en la Biblia. La Biblia me encanta. Y tenés que amar este libro y leerlo. Vos decís, pero yo soy joven. ¿Cómo voy a amar la Biblia? Déjame decirte esto. Yo no podía leer ni un versículo. Y muchos de los que estamos acá no podíamos leer nada. Ni el Anteojito, que era un libro de antes. Sin embargo, aprendimos a amar la Biblia. Nos dimos cuenta que en la Biblia hay sabiduría, que la Biblia tiene soluciones para todo. Vos decís, ¿la Biblia tiene? Claro que sí. ¿Sabes por qué tiene solución para todo? Porque hay algo que sucedió en tu vida. Alguien te creó a vos. ¿Y quién fue el que te creó? Fue Dios. Y como la Biblia es la palabra de Dios, es la respuesta que el hombre necesita en medio de la dificultad que esté viviendo.
Yo siempre cuento esto. Y me encanta que alguien me dijo, ¿por qué siempre hablan los mismos? Y porque nos gusta que hable Miriam, Walter, y nos hace bien y porque hablan ellos. Y no sé por qué, quizá otro día hablará otro, pero queremos que hablen ellos. Alguien me dijo eso el domingo y nos tuvimos ahí un encuentro. Le dije, porque queremos que decidimos todos que nos gusta cómo hablan ellos. Pero hay algo que me pasa a mí, que yo siempre lo cuento, que a mi teléfono me mandan un montón de mensajes psicólogos diciéndome, te vamos a mandar un chico. Yo digo, pará, pero si vos sos el psicólogo, yo no soy el psicólogo. No, no, pero ustedes tienen un... Claro, porque es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que es eficaz, dice, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Sabés qué está diciendo con eso? Que la Biblia llega donde vos y yo no podemos llegar. Llega hasta el alma, donde está el dolor, donde está el sufrimiento, donde nadie lo sabe. Pero Dios, que es el creador de tu vida, es el que te dio vida, por eso tenés vida, y la vida no está en tus manos, no depende de hasta cuándo vos querés vivir, la vida depende de Dios. Él te dio la vida y Él la va a quitar cuando Él quiera. Y nunca es, como decía Miriam, una solución quitarse la vida, nunca es la solución esa, jamás. Mirá esta historia, rápido. Hechos capítulo 16, dice así la palabra de Dios. Versículo, vamos a leer desde el versículo 23, dice, después de haberles azotado, le pegaron a Pablo y a Silas, estos siervos de Dios que iban por todos lados anunciando que Jesucristo había esperanza, que Jesucristo había perdón de pecados. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió. Fíjate lo que pasó. Después de haberle azotado, muchos los echaron en la cárcel. Y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Escucha bien, Pablo y Silas estaban en un lugar, una cárcel de máxima seguridad. Nunca me voy a olvidar, en Paraguay. Me dijeron, Fernando, queremos que hables con alguien. Se llama María del Carmen, del EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo. Era una de las asesinas de la hija del presidente de la Nación en Paraguay. Yo dije, bueno, dale, vamos. Y cuando me llevaron, ¿a dónde me llevaron? Al fondo de la cárcel. Y cuando llegué a ese lugar dije, qué horrible que es esto. Bueno, ahí estaba Pablo y Silas. En el fondo, en el lugar de máxima seguridad. Los que entramos a las cárceles, que vamos siempre, sabemos lo que es un lugar de máxima seguridad. Y en ese momento era algo terrible, pero dice la Escritura. Pero a medianoche, me encanta esto, orando Pablo y Silas. Yo pienso que Pablo y Silas tenían muchísimo para deprimirse también. Tenían un montón de cosas para deprimirse. Y sabés que creo que Pablo y Silas estaban en la cárcel de la injusticia. ¿Por qué estaban en la cárcel de la injusticia? Porque Pablo y Silas no merecían estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos no estaban presos por un delito que habían cometido. Ellos estaban presos por predicar el evangelio. La cárcel de la injusticia. Y quizás vos te encuentres también en una cárcel de injusticia. ¿Por qué digo esto? Porque quizás te hicieron cosas en tu vida, te maltrataron de tal manera, te ultrajaron, que eso produjo una depresión en tu vida y que muchas veces está el fantasma del suicidio en tu mente. La cárcel de la injusticia. Quizás te hicieron algo que no podés perdonar y eso te trae amargura y esa amargura es un veneno que cada vez te lleva a un lugar más oscuro y que quizás esté pasando el fantasma. Hace un tiempito atrás en una escuela se acercó una chica ahí al lado de nosotros con una herida y nos dijo, me siento que no encajo en esta vida. Hablamos con otra chica ahí en Portugal y nos decía, claro, le miramos los brazos toda cortada, se quería morir. Pero cuando empezamos a hablar con ella, la habían abusado, habían violado de ella. Claro, y vos ves que hay una injusticia. Bueno, lo mismo le pasaba al apóstol Pablo y a Silas. Estaban en la cárcel de la injusticia. Pero mirá lo que dice la Biblia. Dice, entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, escucha bien, vos decís, qué milagro, un terremoto. No, en esos lugares los terremotos eran frecuentes.
Los terremotos eran frecuentes. Turquía, Grecia, es lugar de sismos y de terremotos. Ahora, ¿sabes cuál fue el gran milagro de esta historia? El gran milagro de esta historia es que ningún preso se escapó. Las puertas se abrieron. Hoy vemos el gobierno de la ciudad está peleado con el gobierno de la ciudad. No soy político. ¿Pero por qué están peleados? Porque se están escapando los presos de la cárcel que están cerradas. Y acá no se escapa ningún preso cuando la cárcel está abierta. Es increíble. Pero detrás de esta historia está Dios. Por eso que Dios hace lo increíble y puede llegar a lo más profundo de tu agonía, de tu tristeza y de tu perturbación y transformarla, porque mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿sabes qué hizo? Se quiso suicidar. Lo dice acá. Sacó la espada y se iba a matar. Se iba a matar como lo hacían los japoneses. Hoy lo leí, como lo hacían los japoneses. Él se iba a matar. Y de repente, lo que decía Miriam recién, ¿no? A veces se quiere, alguien te dice, me quiero matar, déjalo que se mate. No, no hizo Pablo y Silas ahí. Pablo tuvieron empatía, Pablo y Silas. Hay gente que no tiene empatía. Tiene a Cristo, pero no tiene empatía. O quizás no tienen a Cristo, se creyeron que tienen a Cristo. Quizás se pensaron que tienen a Cristo, pero no tienen, porque no tienen olor a gente necesitada. Tienen olor a iglesia, pero no a gente necesitada. Y eso es terrible en nuestra vida. Yo no quiero, oro a Dios para que no me pase eso en mi vida. Pero Pablo y Silas, mira lo que hacen cuando ven que esta persona se quiere suicidar. Dice, mas Pablo clamó a gran voz, no lo hagas. No lo hagas. No le dijo, es un drogadicto, se lo merece. No se estuvo verdugueando, es el guardiacárcel. Imagínate ahora, muchos de los que estaban acá, estuvimos detenidos. Y no me avergüenzo, porque acá nadie puede juzgar a nadie. Hay uno solo que puede juzgar. Está acá en la Biblia. Jesucristo, el único. Después los demás somos todos iguales. Y sabemos el odio que hay de un preso a un guardiacárcel. Que no hay comunión. Sin embargo, el apóstol Pablo, que tenía empatía, y Silas, claman a gran voz y le dicen, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y me encanta lo que hizo esta persona, y creo que tienes que hacerlo vos en esta noche. Mira lo que dice, él pidiendo luz, claro, se dio cuenta que no veía nada. El terremoto hizo que quizás vinieron terremotos a tu vida, querido, que te han movido, el cimiento de tu vida y te han dejado en un lugar, en un estado donde lo único que querés es matarte. ¿Cómo le pasaba a este carcelero? ¿Sabés por qué se quería matar? Porque él sabía que a él le esperaba la muerte. El miedo lo empezó a gobernar. Dijo, ahora me van a matar, y empezó a tener preocupación de lo que iba a pasar en el futuro. Y me encanta porque Miriam habló de que el problema está en los pensamientos. Y él tuvo que cambiar la manera de pensar, pero también tuvo que reconocer que había un problema y pedir ayuda. Porque dice ahí la escritura, dice, y él, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Por qué es la pregunta? Es la pregunta que es la más importante de todas. No hay otra pregunta más importante de todas. ¿Por qué? Porque esta pregunta depende de tu eternidad. ¿Dónde vas a vivir eternamente? Quizá no te quieras sacar la vida, pero un día vas a morir igual. Vas a morir igual, porque somos seres que tenemos fechas de vencimiento. Se acaba, se termina la vida. Por eso, este hombre, este carcelero que estaba angustiado, que estaba agobiado, que estaba sufriendo, se dio cuenta, pidió luz, no veía nada. Dijo, ¿qué tengo que hacer, señores, para ser salvo? Y me encanta porque acá está la respuesta. La Biblia es muy clarita, dice, ellos dijeron, andá a la iglesia todos los domingos, dale a los pobres, tené un ministerio. No, no.
Porque la iglesia no puede salvar, querido. El AVI no te puede salvar. Dice acá, cree en el Señor Jesucristo. Me encanta esta frase tan sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno, querido. El infierno es real. Y va a ser peor que el sufrimiento que quizás estés viviendo hoy. El infierno no se puede escapar. Porque para escapar del infierno es ahora que tenés vida. ¿Y qué tenés que hacer para escapar? Lo dice acá, cree en el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es esta. Quizás estás viviendo un infierno dentro tuyo. Bueno, yo quiero decirte que Cristo puede transformar la tristeza en gozo. Porque acá está la historia, fíjate cómo termina la historia. Dice, cuando fue el día, dice versículo 33, y él tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Claro, porque el apóstol Pablo y Silas estaban todos lastimados, porque los habían verdugueado antes de meterlo en prisión, por ser cristianos. Era injusto. Sin embargo, aún en medio del dolor y del sufrimiento, el milagro es que estos hombres estaban cantando y estaban alabando a Dios y glorificaban a Dios porque sabían que ellos estaban ahí no porque a ellos se les había ocurrido ir ahí. Cuidado, a veces nos metemos el problema nosotros solos, pero una cosa es que Dios te lleve al lugar. ¿De dónde viene esto? Si vos lees los versículos anteriores, dice que Pablo escuchó una voz que le decía en visión de noche, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y este era Macedonia, está dentro de la ciudad de Macedonia. Y Pablo sabía que esa cárcel no la manejaba ni el carcelero ni el rey de turno, que ese lugar lo manejaba Dios y que su vida estaba controlada por Dios. Y de repente, mira cómo termina la historia porque me encanta, y llevándolos a su casa, versículo 34, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira, en este pasaje hay muchas soluciones para el suicidio, pero no me da el tiempo. Te menciono solamente 3 que anoté. Fíjate, algunas. Escuchar el consejo de personas sabias. Este hombre escuchó a Pablo. No lo hagas. Si hubiese escuchado otro consejo sabio para no hacerlo, no escuché la voz de tu corazón. Porque la voz de tu corazón sabe que te dice, no salís más del alcohol, no salís más de la droga, no servís para nada, no, matate. Es lo que le decía a este hombre. Matate, le decía. Es la voz del diablo que vino para hurtar, matar y destruir. Pero también no solamente puedo ver que hay soluciones para el suicidio, no escuchar el consejo de personas, escuchar el consejo de personas que me quieren ayudar, no confiar en mis propios pensamientos. Pero acá aparece algo que creo que es la clave. Es confiar en Dios. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina la historia? Dice, y se regocijó con toda su casa de haberle creído a Dios. Vos tenés 2 opciones en la vida. O creerle al diablo o creerle a Dios. Yo le creí al diablo. Muchos años. Muchos de los que están acá le están creyendo al diablo todavía. Otros ya dejaron de creerle al diablo, gracias a Dios. ¿Y qué produjo el diablo en nuestra vida? Lo que produjo en este carcelero. Muerte, problemas, miedos, inseguridades, angustias. Pero dice que cuando le creyó a Dios, se regocijó. Me encanta porque algo que iba rumbo a la muerte, Dios lo transforma en vida. Y de lo que era una tristeza profunda, termina con un gozo tremendo. Y esto lo produce Jesucristo. ¿Qué hizo el carcelero? No hizo nada. Lo único que hizo fue creer en aquel que murió en la cruz. Porque dice ahí que Pablo le habló de la palabra de Dios. ¿Y qué le habló? De lo que Cristo había hecho en la cruz. Que había muerto, pero que había resucitado y que tenía poder para perdonar todos los pecados y darle una vida nueva. Yo después pensaba, digo, qué loco este carcelero, ¿no? Porque se iba a matar porque tenía miedo de que lo maten. Pero después se llevó a su casa aquellos que estaban recontra condenados, pero ya no tenía más miedo. Es increíble esta historia.
Es maravillosa. Y vos decís, pero es una historia. No, es verdad. Porque la Biblia es verdad. Esto pasó. Filipos está ahí. Las ruinas están ahí. La cárcel está ahí. Y cada lugar que el apóstol Pablo pisó está ahí. Soy testigo. Por la gracia de Dios nada más. Soy testigo. Está en esos lugares. Y esta historia es una historia verdadera. Pero qué lindo que pueda ser tu historia en esta noche. Y que te hagas esa pregunta. La gran pregunta. Que tiene una gran respuesta. La gran pregunta es ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la gran respuesta es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quieres creer en esta noche? Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios.